más o interiorizar más, porque las distonías generalizadas son más de los niños o menores de 20 años, y las distonías del adulto después de los 20 años son las que se producen en alguna parte del cuerpo. ¿Cuáles son las distonías más famosas o comunes? El blefaroespasmo es una distonía muy común y muy subdiagnosticada, y por eso es importante que la gente la conozca. Es la gente que cierra los ojos fuertemente, involuntariamente, y no los puede abrir incluso a veces, que están así, por ejemplo. Digo, es que esto a veces es como imitarlo. Yo cuando como parpadear mucho. Sí, pero fuerte, y a veces ni siquiera lo pueden abrir. Okay. No quiere decir que toda la gente que parpadee tenga distonía, porque mucha gente también puede tener tics. Okay. Los tics son un trastorno del movimiento en el cual el paciente los puede controlar un poco, pero si el paciente no lo hace, le genera como cierta ansiedad, vamos a decir. Si tú tienes un tic, si no lo haces, estás como ansioso por hacerlo. Okay. Y cuando lo haces, como que ya liberas una carga. No es un tic como tal, ¿no? Porque también tenemos estereotipias. Todos tenemos estereotipias. Todos hacemos ciertos movimientos. Generalmente cuando andamos estresados, todos los movimientos anormales aumentan con el estrés, todos, hasta el temblor. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar así normalmente y rascarme la nariz, por ejemplo. Y puede ser. Y esa es una estereotipia, eso es normal, vamos a decir, son movimiento normal que uno hace involuntariamente, y todos tenemos una estereotipia. Si se pone a estudiar uno a alguien, lo ve que mueve una mano o que mueve los dedos de una forma. Generalmente muchas de esas son estereotipias, pero eso no es nada anormal, ¿no? Pero volviendo al blefaroespasmo, ese cierre involuntario a veces es tan fuerte que no puedes abrir los ojos, y a veces puedes tener una ceguera funcional. O sea, la gente no puede abrir el ojo, dos ojos, y no puede ver porque no los puede abrir, ¿no? Pero esa es una distonía focal. Tenemos otras distonías focales, por ejemplo, que a lo mejor la gente ha escuchado. Antes le llamabas tortícolis espasmódica, la distonía del cuello. Okay. Es una distonía donde el cuello se empieza a poner chueco, vamos a decir, coloquialmente hablando. Hacen posturas anormales del cuello, y esa distonía generalmente da dolor porque los músculos se contraen involuntariamente, los músculos del cuello. Esa distonía es de las más frecuentes en adultos. ¿Y se queda así o regresas? Pues duermes, todos los movimientos anormales con el sueño mejoran, ¿no? Se quitan, ¿no? Estás dormido. Pero normalmente las distonías son en adultos, no tienen una causa, son esporádicas. Hay distonías hereditarias o genéticamente, más bien genéticas. Hay distonías por alguna lesión en la cabeza, o sea, secundarias a alguna lesión, y hay distonías idiopáticas que no sabes por qué ocurren. La mayoría de la gente que tiene distonías en adultos focales no podemos encontrar una causa. Pues no es que vayas a encontrar un infarto en el cerebro o una hemorragia, aunque lesiones en ciertas estructuras del cerebro eventualmente pueden dar una distonía de un lado del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero en adultos, esto que menciono, blefaroespasmo, la distonía cervical, que es esta tortícolis como el cuello chueco, por usar una expresión, la distonía oromandibular, gente que empieza a mover la boca así como si estuviera sin control. Sí. Todas esas son distonías focales. O sea, los músculos se mueven involuntariamente de forma sostenida, fluctúan, a veces pueden estar un poquito más fuerte que antes, más fuerte en unos momentos que en otros. También hay distonías tarea dependientes, la distonía del escribano, que es muy famosa, que la gente que empieza a escribir, que de repente se le empieza a enchuecar la mano cuando escribe. Okay. La distonía del músico, y me ha tocado ver aquí a Hermosillo, gente que toca guitarra, y de repente cuando va a tocar le empieza los músculos involuntariamente y les da en la torre, literalmente ya les da en la torre. Entonces hay muchas, esas son distonías, por ejemplo, son ejemplos de distonías que la gente a veces no conoce o cree que es normal, o dicen, no, pues te duele el cuello, o no, pues es que... Doctor, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podemos tener una distonía? No se sabe en adultos, la mayoría son esporádicas, o sea, ocurren y no hay no podemos encontrar una explicación. Hay muchas hereditarias, hay genes de distonía ya bien estudiados, sobre todo cuando son distonías de inicio temprano, antes de los 20 años de edad. Pero hay muchas distonías secundarias a cualquier lesión en la cabeza, como mencionaba ahorita, una persona que tenga algún infarto o alguna lesión en ganglios basales, que son
parte de las estructuras que se asocian a todos esos trastornos del movimiento que están en la base del cráneo, la base del cerebro. Traumatismos craneoencefálicos, muy importante los medicamentos. Hay medicamentos que te pueden dar reacciones distónicas, algunos antidepresivos, neurolépticos, antipsicóticos, medicamentos que usa mucho la gente como la quetiapina, risperidona, pueden dar distonía, incluso algunos antihistamínicos, eventualmente también para alergia. La metoclopramida, que es un medicamento que se usa mucho para mejorar la digestión, vamos a decir, como procinético, bloquea receptores de dopamina en el cerebro. Eso es parte de su mecanismo de acción y te puede dar una reacción distónica o temblor, ¿no? O algún otro trastorno del movimiento. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando alguien toma esos medicamentos. El metilfenidato, el Ritalin, que es muy famoso para déficit de atención, puede dar reacciones distónicas. Entonces, cualquier lesión, muchas lesiones en la cabeza te pueden dar esto. Otras enfermedades ya más raras, ¿no? Como la enfermedad de Wilson, que se acumula cobre porque no lo puedes sacar del organismo. Pero medicamentos es algo que la gente debe saber que te puede dar una reacción distónica. A veces toman medicamentos y los ojos se le mueven involuntariamente, crisis oculógiras, porque son reacciones, estos medicamentos de movimientos anormales, ¿no? Porque al final de cuentas la distonía es un trastorno del movimiento. Qué impresión es cuando vemos que es súper importante no automedicarnos. Claro. Y debemos de tomarnos de la mano con un médico experto, con un especialista. ¿Cuáles pueden ser los síntomas para indicarnos que podemos estar pasando por una distonía? Cualquier trastorno del movimiento, yo le diría a la población que no lo normalice. Cualquier trastorno, ya ve que hemos hablado de temblor en algunas ocasiones. Por ejemplo, la distonía cervical puede empezar con un temblor cefálico, con un temblor de la cabeza. Entonces, cualquier cosa rara que noten, generalmente en los adultos se inician de la cintura para arriba. Cualquier movimiento normal en la cara que vean que se mueve raro la cara, sobre todo aquí mucho el familiar, ¿no? Porque a veces el paciente a veces no lo nota tanto, aunque depende del trastorno y de la personalidad del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que rápido salen y hay otros pacientes que pueden tardar más en acudir. Pero cualquier trastorno del movimiento es bueno que sea valorado, ahí sí por un neurólogo, porque somos las personas que vemos trastornos del movimiento en general. Porque se tardan mucho en diagnosticar. Entonces, llegan ya cuando, por ejemplo, el blefaroespasmo, es muy común que vayan con el oftalmólogo primero, porque es de los ojos. Pues bueno, realmente son los párpados, son los músculos orbiculares de los ojos. Pero pues la gente dice, pues no puedo abrir los ojos, voy con el oftalmólogo. Pues realmente es una patología del neurólogo. Entonces, en ese trance, pues se va perdiendo tiempo y pues esto es mucho de calidad de vida. La mayoría de estos trastornos, si bien no comprometen la vida, generan mucha ansiedad, depresión, trastornos del sueño, etcétera. Entonces, la calidad de vida sí es se mengua mucho porque es algo difícil de diagnosticar para alguien que no tiene experiencia viéndolas, porque le echan la culpa a todas las cosas, a todos los astros y santos, pero y pierdes un montón de tiempo sin ir con la persona indicada y sin ser diagnosticado acertadamente y empezar realmente un tratamiento que te va a sacar de eso. Claro. ¿Verdad? Eso es definitivamente, o sea, no hay que perder tiempo, no hay que normalizar cualquier trastorno del movimiento, entre ellas la distonía, ¿no? Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos. Okay. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. En Sonora estamos más protegidas que nunca. El gobierno del estado ha creado espacios seguros en toda la comunidad con el sistema Salva de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya son más de 3,000 zonas disponibles para protegerte. Con la app Mujeres Seguras puedes ver fácilmente las ubicaciones más cercanas
cercana. Siempre tienes un lugar de confianza al alcance de tu mano. Descarga la app y siéntete más segura con Salva. Sonora, tierra de oportunidades. En Radio Sonora queremos conocerte mejor. Sabemos que nuestra radio te acompaña todos los días sin importar dónde te encuentres. Y por eso trabajamos para transmitirte la música que te gusta. Hablar de los temas que te interesan, las tradiciones y la cultura que nos unen. Y presentarte información sobre aquello que te genera dudas o te preocupa. Queremos conocerte mejor para estar más cerca de ti, para mejorar y crear nuevos contenidos y para seguir haciendo de esta la comunidad sonora más grande de nuestro estado. Participa respondiendo el cuestionario que encontrarás en todas nuestras redes, mandando un mensaje al WhatsApp de cabina o llamándonos al 6622-135667 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que nos cuentes más de ti. Juntas y juntos hagamos de Radio Sonora una radio cada vez más viva y cada vez más pública. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Soy Yolanda de Belderrain. Está con nosotros el doctor Octavio Martínez Leiva, neurólogo, y estamos hablando de la distonía. El teléfono del doctor en Torre Médica Cima es 6621-571483 y 6622-133417. 6621-571483 y 6622-133417. Alguien que está pasando por unos momentos muy fuertes de migrañas y todo, me pidió los números de teléfono del doctor Martínez Leiva porque tiene migrañas que eran muy ocasionales y ahora son muy repetitivas y va a hacer cita con usted. Okay. Ahorita le voy a pasar el nombre. Pues doctor, estamos hablando de esto de la distonía. Y sabemos que está muy adelantado lo que es la ciencia médica. ¿Cuáles son los tratamientos yo sé que cada caso es especial y cada paciente es diferente, pero qué se le viene a la mente como un tratamiento apropiado? Mire, aquí es curioso porque luego la gente se sorprende cuando uno les dice que la toxina botulínica, el Botox, el famoso Botox, ¿no? Que usan mucho las mujeres para las arrugas. Ajá. Ese es el tratamiento de elección para la mayoría de las distonías de adultos, que son distonías focales. El niños es un poquito más complejo porque cuando son generalizadas, pues no puedes ponerle Botox en todo el cuerpo. Pero en adultos, que es donde yo veo, ¿no? Como neurólogo de adultos, la verdad es que la toxina ayuda muchísimo. La toxina botulínica, a lo mejor la gente no lo sabe, pero lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina, que es la sustancia que se encarga de contraer el músculo. Entonces, si uno se pone la toxina, pues deja de contraer. Ya no se te va a cerrar el ojo. Sí, ya no se te va. Y por eso se quitan las arrugas, porque dejas de hacer la expresión. Pero realmente aquí lo usamos no para arrugas. Obviamente les digo, mira, no hay mal que por bien no venga a ser más joven, le digo. 2 por 1. Sí, 2 por 1, pero no es la idea, ¿no? Obviamente en broma. Realmente esto se aplica en diferentes sitios, no es lo mismo que para estético, pues en estético te ponen en la frente, en los ojos. Aquí ponemos en sitios un poquito más delicados porque son sitios, los efectos adversos de la toxina. Es importante que la gente sepa que te da debilidad, y si yo le pongo a alguien que tiene una distonía cervical y le pongo en los músculos de aquí del cuello, que es donde la tengo que poner ya en el cuello, en la parte posterior, en la nuca, vamos a decir, el paciente puede tener caída de la cabeza o problemas para deglutir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo le pongo a alguien en la lengua, yo pongo la toxina en la lengua también a veces, y toda la gente me hace esa cara que hace usted ahorita de sorpresa, porque la gente está con la lengua moviéndose, no puede ni hablar y a veces ni comer.
Entonces ponemos toxina y eso hace que el paciente mejore su calidad de vida. No quitamos el problema, desgraciadamente, no hay algo que lo pueda quitar, pero mejoran muchísimo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que es caro. Primero que nada, la pura toxina es cara porque aquí estamos poniendo dosis, pues no para algo estético, son dosis mayores. Ajá. Y pues los efectos adversos, como si yo le pongo a alguien en la lengua, lo puedo dejar sin deglutir, sin tragar, ¿no? Como dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero de que sirve. Y es el tratamiento de elección para la mayoría de las distonías. No lo puedo creer. O sea, esta toxina no se hizo para fines de estéticos. Realmente es cuando lo estamos ocupando bien para esas situaciones, yo creo. Sí, ahorita es la utilidad porque hasta como arma nuclear no se puede utilizar. O sea, al final es una toxina. Pero es una toxina producida por un microorganismo que ahorita lo usamos como el efecto bueno para esto, para impedir el movimiento del paciente. Realmente es la toxina. Me quedé impactada, de verdad, doctor. Sí, la toxina puede dar una enfermedad que se llama botulismo, o sea, que te paraliza, como un Guillain-Barré. Pero bueno, ahorita realmente esto es algo que se pone en el sitio, por ejemplo, en la gente que tiene blefaroespasmo lo ponemos en los ojos y ya el paciente ya puede abrir los ojos, porque literalmente no los puede abrir. Si se la ponemos en el cuello, pues deja de mover el cuello. En el cuello ahí da dolor, la distonía es de las pocas que sí da dolor como tal, las otras no dan tanto dolor. Entonces el paciente le duele menos y puede mover el cuello de mejor manera y pues le cambia la vida, ¿no? Entonces sí es importante. Desgraciadamente son medicamentos caros, pero por ejemplo cuando yo trabajaba en el Seguro Social también la ponía ya, entonces bueno, un servicio de salud la gente lo puede buscar, pues no hay que quedarse sin tratamiento. Me encanta cuando viene, doctor, porque hace que parezca todo muy fácil de controlar y solucionar. Y es cuando siento que muchas veces como pacientes normalizamos los padecimientos y las enfermedades y tenemos meses u años padeciéndolo. Entonces, me encanta que viene y lo cuenta de una forma tan fácil de entender que digo, estamos sufriendo porque queremos. Claro, sí, no, definitivamente hay opciones, tanto en medicina privada como en medicina institucional, y lo peor es no hacer nada porque esto puede mejorar muchísimo, o sea, mejora mucho la calidad de vida del paciente. Exacto, doctor, y la vida es tan corta, tan efímera, que hoy estamos y mañana no estamos, entonces siempre digo, debemos de vivir, de ir a todo lo que nos inviten cuando tenemos salud, calidad de vida, porque mañana no sabemos qué nos espera. Claro, todo es muy relativo, así que hay que disfrutar. Sí, mira quién habla. Doctor, ¿cómo afecta la distonía a la calidad de vida de las personas que la están padeciendo? Por ejemplo, ahorita dice hay que recuperar la calidad de vida. Es que es un trastorno que realmente afecta muchísimo. O sea, por ejemplo, tengo 2 o 3 pacientes con enfermedad de Parkinson, que uno dice, Parkinson, ay, qué miedo el Parkinson, ¿no? Que ya hemos platicado de eso. Sí. Y luego les da distonía cervical y tómala, esto les afecta a veces hasta más que lo otro porque no pueden mover el cuello, tienen el cuello con unas posturas muy dolorosas. Entonces, es algo que estás todo el día con el padecimiento. O la gente que tiene blefaroespasmo literalmente no puede ni ver ni leer, no pueden manejar, dejan de manejar, o sea, sí afecta muchísimo la calidad de vida dependiendo de la distonía específica. Imagínese un músico que no puedes tocar su instrumento. No. De hecho, se puede poner toxina ahí, sí sirve, pero la verdad es que ahí sí son cositas un poquito más complejas porque son músculos en la mano, que hay muchísimos músculos, es más difícil dejarlo al punto, vamos a decir, ¿no? Pero también se puede ayudar. Y hay medicamentos, también para las distonías, son medicamentos, incluso el clonazepam sirve para distonía, pero generalmente no dan el efecto deseado, no cambian tanto la enfermedad como en las distonías focales la toxina botulínica. Doctor, y por ejemplo, imagínese un cantante con una distonía en la lengua, como dices, que tienes movimientos involuntarios de la lengua, pues no vas a poder cantar. Sí, ahí sí, cuando le afecta a alguien en su profesión, sobre todo los músicos, porque hay una distonía laringea también, que no es la lengua, sino en las cuerdas vocales. Yo me estoy tocando aquí, me estoy produciendo un temblorcito ahí al agarrarme ahí a la laringe.
pues le afecta, imagínese, o sea, tenía una vez un paciente, creo que tocaba la trompeta, y cada vez que tocaba la trompeta la boca se le enchuecaba, porque le daba una distonía, esas son distonías tareas específicas. A lo mejor ese paciente, si le ponemos toxina ahí, le puede hacer su trabajo, entonces, pues hay gente que la puede retirar literalmente, ¿eh? Entonces, son casos muy curiosos, curiosos digo porque la gente no los conoce y son... llaman mucho la atención, pues alguien que tiene una distonía en el cuello, que está moviendo el cuello duro, llama la atención, se les pone como piedra, si uno lo palpa, se le ponen como piedra, entonces sí cambia mucho la vida de las personas y es difícil vivir, un paciente que vive con distonía es muy difícil. Sí, con todo lo que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? De lo que conocemos como diariamente normalizado, salud, ya lo que no podemos controlar, pues primero te da miedo. Sí. Y decides, ¿voy al médico ya o lo normalizo y vivo así? Porque creo que en ocasiones tomamos la mala decisión de quedarnos así. Sí, mucha gente, la desidia es muy canija, entonces sí vale la pena atenderse a tiempo. ¿La genética tiene algún papel en esto de la Sí, hay distonías genéticas. Hay ¿Sí? distonías que tienen, que hay genes ya muy establecidos. Pero generalmente en adultos, que es lo que yo más veo, no hay tanta implicación, sino son casos más esporádicos. Pero sí hay, así como en el Parkinson hay genes y en el Alzheimer hay genes, aquí también hay genes ya implicados. Esas son nuestras herencias, ¿no? Sí, sí. Que no son millones, siempre digo la herencia, Sí. los genes, Sí. puras enfermedades, doctor. Sí, ahorita venía con un paciente, le digo, puros genes buenos te daban de forma, en broma, ¿no? Dice, ya sé, dice. Sin ser irónico, pero No, qué buena sí. genética. No, la mamá me dice, ay, doctor, me hizo sentir mal. No, le digo, es broma. Pues. Doctor, ¿y las opciones quirúrgicas para tratar la distonía, qué riesgos conllevan? ¿En ocasiones es necesario una cirugía? Sí puede ser necesaria, sobre todo con distonías generalizadas. Imagínese, si esto estamos hablando de la boca, la lengua, los ojos, imagínese todo el cuerpo estar así. Son pacientes que llaman mucho la atención porque están todos contorsionados. Sí. O sea, llaman más la atención que un paciente con Parkinson, vamos a decir, que tiembla. Entonces, en los niños sí se usan más ese tipo de tratamientos donde se ponen estimuladores profundos en el cerebro y sí pueden ayudar mucho. En adultos la verdad es que es raro porque como son distonías focales y aunque afecta mucho la calidad de vida, con la toxina mejoran muchísimo, que difícilmente se tiene que llegar a eso. Pero claro, hay una opción quirúrgica en casos así muy refractarios o que ya te generan resistencia a la toxina porque se pueden generar anticuerpos contra la toxina. Si la estás, depende de qué tan frecuente la apliques, etcétera, ¿no? Y depende de la inmunidad de cada quien. Doctor, entonces lo importante es acudir al médico cuando empezamos a notar algo diferente en nosotros, ¿no? Sí, en los movimientos, ¿no? Que estamos aquí refiriendo nosotros a trastornos del movimiento. Desde el temblor que ya hemos platicado, hasta posturas anormales con nuestra cabeza, con nuestra boca, con nuestros ojos, que tengas un movimiento que no tenías antes. Eso es que no tenías antes, porque a lo mejor tú tienes un tic de toda la vida. No, pues ese no es una distonía, es un tic, seguramente. Pero algo nuevo, sí vale la pena acudir a valoración porque podemos mejorar mucho la calidad de vida del paciente, aunque no lo podamos curar. Exacto, pero no avanza. Sí, lo detienes ahí y es menos enfadoso, vamos a decir. ¿La distonía puede ser causada por accidente cerebrovascular, algún traumatismo y quedar como un tipo secuela? Sí, cuando la distonía está implicada, los ganglios basales es lo que más se ha relacionado, porque la verdad es que hay mucho que hace falta por saber. Pero hay otras estructuras como la corteza motora o hasta el cerebelo que se han implicado y sus interacciones en el desarrollo de la distonía. Pero por ejemplo, si tú tienes un infarto, un ataque isquémico, un accidente vascular cerebral, en los ganglios basales de un lado, tú puedes tener una hemidistonía del otro lado y el lado izquierdo que te quede distónico. Entonces, si hay, o la parálisis cerebral, ya, eso también es una causa de... Hay parálisis cerebral distónica y así vienen los niños, o sea, con esta distonía por la parálisis cerebral. Entonces, o un traumatismo también te puede generar una hemidistonía eventualmente. Entonces, cualquier lesión del cerebro, eventualmente en ciertos puntos del cerebro te puede dar una distonía. En adultos generalmente la mayoría, como repito, son esporádicas, o sea, le pasa a usted, me pasa a mí,
y no hay un motivo así específico. Y generalmente, de hecho, el diagnóstico, que no lo hemos mencionado, por cierto, muy importante, es clínico. Aquí no es como que, te hago una resonancia y dice que tienes distonía. No, es viendo al paciente, viendo. Pero a veces haces estudios nomás para descartar otras alteraciones o laboratorios para descartar otras cosas. Pero el diagnóstico es clínico, es revisando a los pacientes. No hay un diagnóstico por electroencefalograma o por resonancia. Es viendo las características clínicas. La neurología es muy clínica y así es, muchos diagnósticos neurológicos son clínicos. O sea, y a veces la gente se sorprende, ¿cómo me dices que tengo Parkinson solo viéndome? Pues que así se hace el diagnóstico. Qué importante, ¿verdad? Doctor, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Fernanda Castro, Ron Dávila, Michelle Villarreal, Katia Siqueiros, a usted en casita. Hasta la próxima.